Vente Venezuela es el único partido no socialista de Venezuela. Nos identifica una doctrina centro-liberal, es decir, que corrientes tanto conservadoras como liberales clásicas se unen en torno a nuestro partido y adicionalmente en torno a un plan de gobierno que se llama Venezuela Tierra de Gracia, que es el único programa liberal o no socialista presentado en toda la historia venezolana como república que se le ha hecho a los venezolanos. Estamos constituidos en los 24 estados del país y adicionalmente, como ustedes saben, 7 millones de venezolanos ya viven en el exterior como una de las consecuencias del sistema criminal, y ahí también tenemos representación en más de 90 ciudades del mundo, donde Ventemundo, que es el área en particular que yo gestiono, pues tiene también una representación. Cuando uno hace una radiografía del chavismo, comprende que no sale ni por diálogos, ni por elecciones, ni por inclusive sanciones económicas. Se han aplicado una serie de herramientas y ninguna ha logrado el efecto, precisamente porque no estamos hablando de una dictadura militar convencional. No es un asunto ideológico, no es un asunto exclusivamente político. Esto es un asunto que trasciende, es un experimento que ha funcionado. ¿Un experimento para qué? Para atentar contra la cultura occidental, para islamizar Venezuela, para adicionalmente implantar en Venezuela un sistema que adverse los principios por los cuales la libertad, la justicia, la igualdad de los individuos ante la ley prevalezca. Y ante esto entonces han desarrollado no solo un sistema criminal en lo político, sino también una economía criminal. Y por eso es que sanción que se aplique a una economía que ya prácticamente no existe, no tendrá un efecto, porque existe una economía criminal caracterizada por narcotráfico, tráfico de minerales y recursos naturales, intercambio de oro por dinero lavado en Europa o en otros lugares. Y a fin de cuentas, cuando uno tiene y comprende esta breve radiografía, sabe que la solución es con la fuerza máxima. Para desmontar un sistema criminal hay que literalmente sacarlo desde la raíz, y los venezolanos lo hemos intentado bajo el uso civil, también en las calles protestando, no lo hemos logrado. Nunca va a voltear esta Fuerza Armada al chavismo, porque no solo le responde, se beneficia y se nutre del chavismo, y como tal entonces, ante una desprotección como la que tenemos, se necesita de la aplicación de fuerza externa e interna para terminar de liquidar el sistema criminal. La islamización en Venezuela está desde los primeros años de Hugo Chávez. La colocación de ciertos ministros con ascendencia árabe, que en Venezuela hay una preponderante comunidad árabe, pero nunca había tenido ese nivel de participación, ni tampoco son en su mayoría musulmanes, son sobre todo libaneses o sirios católicos que migraron a Venezuela. Sin embargo, la colocación de estos ministros no solo favoreció una mayor apertura de Chávez con Irán y con otros países a través de la OPEP y las relaciones petrolíferas, sino sobre todo el intercambio político-ideológico. Bien es conocido ya la injerencia no solo cubana en las Fuerzas Armadas, sino también iraní. El ejército revolucionario iraní, que recordarán, liderado por el general que este año han dado de baja, pues tiene presencia en Venezuela. Y adicionalmente este proceso se ha venido profundizando, no solo con la participación de Irán, sino más recientemente con la participación de Turquía. En el estado Nueva Esparta, más conocido como la Isla de Margaritas, se han construido en el último año más de 7 mezquitas y hay identificados campos fundamentalistas islámicos. En su mayoría son chiitas, y esto ha sido advertido inclusive por propios árabes sunitas sobre este proceso, que ante todo es un proceso ideológico y político. Y el intercambio con Irán recientemente de gasolina no es a cambio de una asesoría técnica para reactivar las refinerías que el chavismo destruyó por parte de su ineficiencia, sino sobre todo porque cada semana están saliendo 8 toneladas de oro hacia Irán, que beneficia no solo el pago de esa gasolina, sino a su vez el financiamiento de todo el programa que conocemos que está liderando Irán, y los que conocemos adicionalmente la amenaza que representa a Irán, no solo para Israel, no solo para los países y este nuevo proceso de paz que se está conquistando en el Medio Oriente, sino, insisto, para todo el proceso de islamización que se lleva parte en Occidente. Y más recientemente estamos viendo lo que está sucediendo en Francia en las últimas horas, que es una muestra que pone latente pues lo que es este proceso. Esa es la frase que representa el inicio de la catástrofe venezolana, la derrota, la pérdida de la República Venezolana, porque hoy en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay república. La ley que impera es la ley del sistema criminal, que está pertrechado en el poder. Y es precisamente el hecho de subestimar la naturaleza de este tipo de sistemas lo que tiene diferente el chavismo con el castrismo, con los bolcheviques, con inclusive
los propios iraníes que hablábamos de ello, es que ha conjugado una serie de prácticas que funcionan. Lo han logrado en el país que tenía el mejor Estado de Derecho en Latinoamérica. Lo han logrado en el país que tiene las mayores reservas no solo de petróleo, de oro, de gas. Lo han logrado en un país donde había separación de poderes. Pero sobre todo lo han logrado en un país que tenía una tradición familiar muy importante. Y eso fue lo primero que hizo Hugo Chávez. Y eso es el primer detalle que uno no ve y que a mi criterio los españoles no están viendo en el discurso de Podemos. La división en la familia española. Cuando el chavismo logró dividir la familia venezolana, conquistó su logro. Las familias empezaron a discutir por temas ideológicos, cuando anteriormente la política era llevada, no voy a entrar en detalles porque había muchos errores que en parte dieron génesis al chavismo, pero nunca con un afán de conducir a divorcios, de tener nuevamente una herida abierta, ¿no?, que el chavismo estaba cosechando. Ese discurso de división, discurso de resentimiento social, ese discurso de que la clase obrera es explotada por el patrono, ese discurso se sembró y se encarnó en la sociedad venezolana que hoy tiene su familia dividida y separada. A partir de ahí, el cáncer, que es el chavismo, se expandió al resto de las instituciones y lo lograron controlar. La primera institución es precisamente la que Podemos pidió cuando asumió el poder, el control de los medios de comunicación. Cuando se controlan los medios de comunicación, se controla la primera ventana que buscan los individuos para estar informados. Y la segunda institución importante de control del chavismo es la que el PSOE y Podemos quieren controlar en este momento, que son las Cortes, el Poder Judicial. Cuando tienes a los jueces a tu favor, pues literalmente, ¿de qué vale una ley? ¿De qué vale el rey? ¿De qué vale la Constitución? Los tienes todos a tus manos. Y ese es el peligro. A nuestro criterio, Podemos y el PSOE está aplicando el guión chavista, pero eso sí, con una velocidad mucho mayor a la chavista, con la misma velocidad con la que Andrés Manuel López Obrador está avanzando en materia económica en México, con la colocación de precios justos. Es decir, al ver lo que ha logrado el chavismo y al ver cómo siguen en el poder, estos sistemas saben que tienen que apurarse, tienen que debilitar al máximo el Estado de Derecho para poder quedarse en el poder. Porque si no, y ahí es donde está la clave del individuo, si los ciudadanos despiertan, si los ciudadanos se activan y lo hacen a tiempo, pueden frenar este proyecto. Yo creo que el momento histórico sobrepasó a Guaidó, lo ha sobrepasado desde hace muchísimos meses. Inclusive se han burlado en la cara del presidente en su último intento por tratar de unir a una oposición cuyos objetivos y fines están muy claros. Unos quieren cohabitar, otros quieren beneficiarse políticamente del chavismo como el señor López, otros quieren beneficiarse económicamente del chavismo como el resto de la oposición. Es decir, cada uno tiene sus fines diferentes. Y apenas él propuso esto, Enrique Capriles le respondió que no, Acción Democrática le respondió que no. Es decir, Guaidó se quedó solo porque quiso quedarse solo. Y porque, debo decirlo, nos dio la espalda a nosotros, quienes no solo impulsamos la estrategia del 133 y le dimos el primer voto de confianza, porque la primera opositora nacional, primero inclusive que Leopoldo López, en darle el apoyo a Juan Guaidó, fue María Corina Machado desde la Embajada de Chile en Caracas. Y a partir de ese primer apoyo ha sido secuestrado por estas cúpulas de cohabitación y él no las ha querido enfrentar. Cuando no se enfrenta entonces al propio enemigo que tienes dentro de casa, termina siendo igual o peor que el enemigo. Por eso es que los venezolanos comprenden y le han quitado el apoyo popular a Juan Guaidó, y no me sorprendería que muy pronto también se le quite el apoyo internacional, sobre todo en los países más preponderantes. Bueno, nosotros que representamos a 20 Venezuela, el liderazgo no solo está en María Corina, sino en diferentes dirigentes nacionales, pero también hay que decir, hay muchos dirigentes que en su momento, y es el despertar a mi criterio, y es también una reflexión que nosotros hemos hecho a lo interno, de saber que muchas personas pues llegan cabizbajo a decir, yo en un momento determinado le di mi voto al chavismo, yo en un momento determinado le di mi voto a la socialdemocracia o al socialcristianismo, pero he comprendido que he errado y he comprendido que hay que hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien, entonces, primero está ese reconocimiento y segundo está avanzar. Hay líderes sindicales trabajando con nosotros, hay coalición de empresarios, coalición de emprendedores, hay personas de los estratos más bajos de Venezuela, no solo Caracas, en múltiples ciudades trabajando con nosotros. Hay líderes de otros movimientos también, de ideas libertarias, de ideas conservadoras, que se están articulando en función de esto. Y acá un mensaje, y cito el más reciente artículo también de Orlando Avendaño, que dio a este medio, la necesidad de que no solo nos detengamos en evaluar lo teórico, es decir, yo soy conservador porque esta corriente me invita a, o soy liberal, o soy libertario. No, no, no. Si tenemos un enemigo en común,
que es el chavismo y el socialismo, que socialista no solamente es rojo en Venezuela, sino muchos azules, anaranjados, verdes, pero que por dentro son igual de rojos. Ese es el enemigo que hay que enfrentar. Y hay que enfrentarlo en conjunto. Y luego, habiendo recuperado la República, teniendo un Estado de Derecho, pues debatamos en libertad nuestras ideas, cómo vemos el matrimonio igualitario, cómo vemos la cuestión del aborto, pero eso no es ahora. Ahora Venezuela es cuestión de vida o muerte. La gente se está muriendo, el país se está desintegrando y no hay tiempo para detenerse en la teoría. Absolutamente nada. Es peor que Federica Mogherini. Y hablo inclusive como ciudadano europeo que también soy. Quedará en las páginas de historia como Europa le dio la espalda a los venezolanos. Como sabiendo la tradición, como sabiendo la cantidad de europeos nacidos en Europa, migrados en Venezuela, que han perecido ante el chavismo, Europa no respondió. Y no es que no quiso estar a la altura del momento histórico, es que se benefició. Unos por temas económicos, otros con la creación de sus partidos y otros por seguir creyendo en ideas fantásticas como por ejemplo que la unidad y todo se puede resolver con elecciones y negociación. Me gustaría saber si el fascismo en Italia o el nazismo en Alemania salieron precisamente con diálogos y negociación, porque nosotros también estamos enfrentando un sistema criminal. Y por eso la postura de la Unión Europea, más ahora en manos de Josep Borrell, quien sabemos que fue en España, quien sabemos a quién representa, quien sabemos el papel que jugó adicionalmente en la administración de Sánchez, pues sabemos y lo hemos visto, lideró una misión clandestina para pactar con un sistema que no es reconocido por la Unión Europea y celebrar unas próximas elecciones. Es decir, no hacerlas este diciembre, sino hacerlas en 6 meses, pero hacerlas, dándole una bombona de legitimidad. Así que de este señor no se puede esperar nada más que algún día también pague ante la justicia internacional por lo que ha hecho. A mí me gustaría que esos medios reseñen lo que acaba de ocurrir horas atrás en Caracas, cuando los bomberos tuvieron que entrar desde la azotea a la planta nueva y consiguieron a 2 hermanos de 71 y 73 años, los hermanos Sandoval, Silvia y Rafael Sandoval, muertos de desnutrición, semanas muertos, uno al lado del otro en su edificio. A mí me gustaría que ellos reseñen eso, porque ahí está la muestra de lo que se está viviendo en Venezuela. Y en Venezuela la única posibilidad que se tiene de que exista prosperidad es primero sacando este sistema. Acá muchos están creyéndose esta nueva ola de dolarización del país y no terminamos de entender que cada dólar que se invierte en la economía venezolana hoy es un dólar que se está lavando a beneficio del chavismo y cada uno de sus aliados internacionalmente. No hay libertad económica sin que se garanticen las libertades civiles y políticas. Y en el caso de los pensionados, no es solo los pensionados, es los docentes, son las enfermeras. Las condiciones de vida no están para vivir hoy en Venezuela. Con estos 1, 2, 3 dólares, ¿cómo se paga una canasta básica alimenticia de 120 dólares en promedio al mes que cuesta en Venezuela por la inflación, por la escasez de muchos de estos productos? Quienes ya llevan años dejando de comer pues, masa calórica o proteínas precisamente porque no pueden, y alimentándose exclusivamente de productos tan básicos como harinas de maíz o arroz y alguno que otro grano. Para que exista prosperidad en Venezuela debe salir este sistema, se debe abrir la economía, se debe abrir el mercado cambiario y otra cuestión fundamental que muy pocos políticos así lo analizan, debe de suprimirse el Banco Central, que ha sido, entre otras cosas, lo que históricamente ha permitido a Venezuela inflar la moneda y por eso haber destruido el Bolívar. Yo creo que lo mejor para los venezolanos y para el mundo libre es la reelección de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump es el líder que ha demostrado a quienes defendemos las ideas de la libertad que lo políticamente correcto ha sido otra fábula creada por el progresismo, por este globalismo que se tiene y adicionalmente al final por ideas socialistas, por ideas de control y sumisión de los ciudadanos. No es solo para los venezolanos, es para la salvaguardia de la cultura occidental, inclusive de la convivencia de la sociedad libre como la conocemos. Y sin duda alguna que para el chavismo la victoria de Biden no solo representa una gran victoria para ellos, sino adicionalmente pues retroceder y recuperar de una u otra manera el aire, el oxígeno que esta administración les ha venido quitando y así entonces desviar lo que nosotros estamos convencidos que ocurrirá, que es precisamente la aplicación de esa fuerza máxima. Y yo estoy seguro que esta elección de los Estados Unidos no es solo un hecho americano. Aquí se está definiendo por lo menos los próximos 50 años de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestras tradiciones, porque de ahí se destapará
todo lo que está implicando el señor Biden como individuo, pero sobre todo lo que tiene por detrás como corporación. La revolución de las ONGs, la revolución de todas estas fundaciones, George Soros y cada uno de sus organizaciones. Es decir, aquí hay un entramado muy importante y Europa, bien sabemos, como lo vimos con el BID, cuál era la postura de Borrell, cuál era la postura de Sánchez. Europa también, me atrevo a decir, que está jugando a la derrota de Trump, porque sabe que adicionalmente, pues, Trump ha estipulado una política muy clara en relación a la Unión Europea y al avance de estas ideas en Europa.